Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tercer programa de Resilientes, del podcast enfocado a temas de sustentabilidad e innovación ambiental. El día de hoy nos encontramos con Víctor, un emprendedor en el tema ambiental. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por recibirme aquí. Ahora les voy a contar cómo funciona esto de sostenibilidad en el tiempo para un bosque. Sí, y es que, bueno, nosotros tenemos la suerte de conocerte ya, Víctor, desde algún tiempo atrás. Hemos trabajado juntos en algunos temas muy interesantes y creo que los tres te vemos como alguien visionario, innovador, que creo que se adelanta un poco al tiempo y ve qué va a pasar de aquí en 5 o 10 años en el mercado e intenta hacer eso. Y hacer eso acá en Ecuador todavía yo creo que es más valioso, porque hay muy pocas personas que creo que se atreven a dar ese salto, a dar ese paso que es lo más importante. Yo quisiera que en un inicio nos cuentes cómo llega Víctor a ser lo que es hoy. ¿Cuál fue siendo su motivación para llegar a ser un emprendedor que está metido en temas ambientales? Cuéntanos un poco de tu historia. Yo creo que eso habría que dividir en dos partes, ¿no? Lo que es emprendimiento, si se puede decir así, y lo que es la naturaleza o la idea de salvar el bosque. Te voy a contar que yo siempre, desde que yo tuve mi propia decisión de poder moverme, yo siempre quise ir hacia el bosque, primero el parque, ¿no? Pero luego el bosque. Y cuando tuve la oportunidad de conocer lo que tenía yo aquí atrás, yo soy de Quito, yo vivo en la parte norte de Quito, vivía también cuando era niño por allí, por la Parque de la Concepción, en ese sector, entonces a mí me quedaba fácil subirme caminando hacia el bosque. Y eso es lo que hacía. Entonces yo tenía ese chance de oxigenación hacia allá. Y yo me iba ahí. A mí me gustaba eso. También me gustaba escaparme de las clases un día, pero ir a aparecer en el Museo de Ciencias Naturales, ese museo de la Escuela Politécnica que todavía está funcionando allí en el Parque de la Carolina. Ahí empezaba a gustarme mucho de estas cosas. Los tiempos pasan, uno nunca puede... Antes es más difícil incluso que hoy día poder escoger lo que tú quieres. Si hace poco a ti te tocó pensar en el espacio que te tocaba en una universidad por la capacidad de puntos que tengas que sacar en determinada cosa que no tiene nada que ver con tu deseo, entonces antes era mucho más complicado. Tienes que escoger algo que te evolucionara o que te diese tiempo. ¿Y en qué punto de tu vida nace ya Rainforest como empresa? Para esto, a mí me gusta siempre las tendencias de los números, las vainas financieras y esas no me gustan, pero siempre me han estado rodeando. Entonces sí aprendí algo de contabilidad, sí es que trabajaba con eso y con mis amigos que son emprendedores también y emprendimos en un montón de cosas. Yo he emprendido con amigos desde cuestiones financieras hasta cuestiones de construcción, de todo. O sea, todo el man que quería hacer algo con emprendimiento decía, ¿sabes qué? Te voy a ir con mi amigo el Víctor para ver cómo hacemos. Y era porque yo no me voy para atrás fácil. A mí me gusta una cosa que hay que hacer. Y la voy a ir a hacer. Sí, puedo perder, puedo ganar, pero primero quiero hacerlo. Entonces, una cosa que yo le trato de decir a la gente de muchas formas es, uno no siempre gana, pero uno siempre tiene que ir dándole. O sea, tienes que seguir intentando las cosas. Si no te sale una cosa, te sale la otra, pero perder, no. Y no entrar o no intentar algo porque de pronto o de repente no va a funcionar. Ese no es el concepto para emprender. Para emprender tienes que tomar un riesgo. ¿Ya? ¿Cuándo nace el Rainforest? Cuando, teniendo la oportunidad de manejar un grupo de inversiones, yo lo que les decía era, salve un bosque. ¿Por qué? ¿Por qué salvar un bosque hoy día? Porque estoy viendo la destrucción del bosque todos los días. Como yo te decía que yo conozco aquí arriba el volcán Pichincha, yo me podía dar la vuelta así. Yo no sé ni los nombres de las quebradas, pero te aseguro que yo no me pierdo ahí porque yo sé por dónde están los huecos y los caminos. Porque me gustaba hacer eso, me gustaba caminar en el bosque. Pero cada vez que voy al bosque, cada vez hay más gente, cada vez hay más casas, cada vez la frontera agrícola se extiende y en sitios donde no debe extenderse. Yo creo que este sentimiento, esta cercanía que tú generaste desde que eras pequeño con el bosque, tal vez es lo que te lleva, ¿no? A tener es lo que me conecta con estas personas.
estaban aquí queriendo ayudar a crear algo. Digo, creemos algo, te digo, vamos a crear un parque, un bosque, vamos a crearlo independiente, vamos a hacerlo de forma privada, vamos a hacer que ahí nosotros podamos imponer el respeto dentro del bosque, pero también al mismo tiempo enseñar a la gente que el bosque también es bueno y el bosque tiene que ser rentable. El bosque no puede estar botado. Mi frase siempre he dicho, así es, el bosque necesita del hombre y el hombre necesita del bosque. Entonces, una simbiosis entre los dos es lo que hay que crear hoy día, no, para poder crear un equilibrio, algo lógico. Y Víctor, en términos generales, entonces cuéntanos qué hace Rainforest para que nosotros escuches un poco. Aparece Rainforest con la idea de esto y empezamos a crear un poco adquirir unas hectáreas. Se creó una empresa. Lo primero que tú tienes que, cuando quieres emprender algo, tú tienes que crear una empresa. Y tienes que ser serio. Entonces, crear una empresa no es solamente tener la idea. Tú tienes que saber que tienes que llevar contabilidad, control. Nosotros vivimos en un país bastante complicado. Necesitamos tener control, acceso y direccionamiento de gastos, de dónde viene a dónde va. Porque es necesario, ¿ya? Entonces, tener una idea es una cosa, pero crearla como empresa es otra diferente. Entonces, yo empecé a crear una empresa y empecé de cero. Primero fui y le empecé a sondear las cosas, cómo iba a terminar haciendo y todo eso. Que de una vez tiene que ser una empresa que se dedique a los servicios medioambientales. Porque sería la que compensaría todas las ideas que yo tengo en un sistema privado y en una forma comercial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo. No estamos viviendo en el otro mundo, ni en ese mundo con hitos de algunas personas. Estamos viviendo en un mundo donde si tú quieres que algo funcione, tiene que tener un valor económico. Tiene que ser buen negocio. Tiene que haber un negocio. Entonces, claro, el mayor negocio hasta ahora ha sido la depredación. Si tú vas a ver la historia, por ejemplo, Estados Unidos es un país enorme, pero ellos todos los bosques que tienen ahorita son bosques nuevos. Los que queden, los que se han recuperado. Pero todos los originales se hicieron leña y fueron carbón y movieron algo. Y claro, generaron una potencia económica grandísima, pero fueron costos para ellos mismos alto, ¿no? A partir del mismo carbón, hasta que las tecnologías del día de hoy nos han hecho ser un poquito más estabilizados. Pero todo el crecimiento de todos nosotros, no solamente de ellos, te ponía como ejemplo, ¿no? La destrucción es un gran negocio porque crea un imperio. Entonces todo el mundo destruyó para ver si crean también su imperio. Entonces lo mismo que nosotros hemos destruido y nos destruido todos, los remanentes de bosques en el Ecuador y en casi todas partes del mundo están salvados por accidentes geográficos. O sea, no por la buena voluntad de la gente, sino por accidentes, porque no alcanzo. O sea, no alcanzo a bajarme ese árbol y por eso está ahí. Por eso no lo... ¿Y por qué te digo eso? Porque yo para buscarme los bosques me tuve una vuelta por todo el país. Te puedo decir como que yo sí me he dado vueltas por este país. O sea, me he dado vueltas, me fui a los bosques. Oye, todo lo que se suponía que era bosque es depredado. Digo, pero si aquí en el mapa dice que esto es bosque, llegas y ya no hay. Depredado. O peor aún, cultivado con una sola pendejada, porque el monocultivo también destruye. Entonces, mira, llegamos a esta situación en la que yo veía los bosques y digo, si no está en una punta de la montaña, no existe. No hay bosques al alcance de la mano de este humano, no los hay. Los remanentes pequeños en los que ha intervenido la población, por ejemplo, tú dices, hay bosques en Quito, sí. ¿Y cuántos bosques había antes? La gente, por ejemplo, para salir de Quito te ibas para Calderón, se acabó la ciudad, ¿no? Pero antes de llegar a Calderón había un montón de bosques. En la parte de abajo era Carcelén, chiquito, empieza a construirse, ¿no? 80s, 90s, puede ser. Y en la parte de arriba están los bosques de Carcelén. ¿Ahora qué estamos? Ahora vas a ver los bosques de Carcelén. Los bosques de Carcelén. El portal del Prado, la casa del arbolito, el de los sucedáneos, el de los pinos. Esos árboles a la historia. Pero la ciudad necesita crecer, pero no debería crecer en esa forma irresponsable. Ahora, ¿por qué no se pudo detener esos bosques, la destrucción de esos bosques? Porque estos bosques tenían un tipo
de diseño que se llama el uso de suelo y se regían bajo una ley. Entonces, que decía que el uso del suelo es que eso era comunitario. ¿Cómo es el uso del suelo? De eso es para ciudad, ¿ya? Te sirve para construir, para habitable. ¿Okay? Y nosotros vemos que hay sitios así, pero también hay otros sitios que dicen que son de cuidado exclusivo y son solo remanentes de bosques, pero ahí también encontramos las mismas construcciones. Entonces se podría decir que Rainforest prácticamente es un negocio disruptivo con todo lo que esto implica, porque se están yendo en la forma común de hacer negocios, digamos, justamente desde el desarrollo, la explotación de recursos materiales, todo ese concepto que sería el negocio común, y ustedes se enfocan hacia la sostenibilidad. Tú puedes llegar a conseguir, ya digamos que tú puedes llegar a conseguir acceso económico, ¿ya? Listo. Y tú puedes construirte una urbanización privada y vender departamentos. Ahora también tú puedes construir o crearte un centro comercial, o puedes convencer a la gente de que se haga una petrolera, o que vayan a exportar, o que creen una venta de maderas, o lo que sea, ¿ya? Eso es un objetivo porque la depredación es económicamente rentable, que es lo que yo te decía hace un rato. Pero si tú le dices a la gente, es que voy a coger el bosque y no le voy a hacer nada, es que no le voy a dejar que lo topen, y te ven, entonces tú sí vas en contra absolutamente de todo lo que es que también estás haciendo algo que no se ha hecho antes, entonces es a veces contraintuitivo de lo que aprendiste. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasaba yo hace unos 6 años cuando estaba yo pensando en hacer esto? Dije yo, verás, el paso que vamos, ya me acuerdo que ya hubo el terremoto de Japón, ya se veían muchas cosas, digo, ya nos han dicho que van a cambiar el clima y que está cambiando. Y digo, y si los bosques, yo cada vez subo al Pichincha, cada vez hay menos. ¿Cómo hago para preparar esto? ¿Cómo hago para organizar? Entonces sí, esa gente pensó, que creyó en mis ideas, lo que dijeron es, vea, toma, anda, arma eso y a mí me pones una estatua, soy feliz. Listo. Ellos pensaban en eso, ellos pensaban en la estatua, la gente piensa en el dinero y en cuánto puedo llevarme el día de hoy. Yo estoy pensando en el futuro. Porque yo digo, unos 5 o 6 años van a ver cómo es esto cuando estos manes quieran meterse más arriba del Pichincha. Tengo que ver una forma de comprar el Pichincha. Víctor, ya hablando de dinero, oye, es que tal vez para la gente sí es difícil entender, y quiero ver si tú y Sebas, que es experto en el tema, nos pueden explicar, me incluyo también. Oye, ¿qué es esto del mercado de bonos de carbono? Hablemos de ese tema porque... Ese es el negocio del futuro. Y en ese momento, ahorita es el negocio de este momento. Oye, pero antes de eso, justo Víctor, hablando del tema de la importancia de los bosques, solo como conclusión de lo que estabas comentando, claro, tú dices, bueno, vemos terremotos, vemos tsunamis, vemos un montón de desastres, pero la gente aún así no interioriza el tema de que estamos tan mal en el planeta, ¿no es cierto? Pensamos que estamos en el paraíso y a nosotros no nos va a llegar. Exacto, entonces ya hay una cosa en Behavioral Economics súper interesante que tiene que ver con el What the Hell Effect, que básicamente te dice, ya todo, exacto, ya que chuchas. Todo está tan fregado que es como, ¿para qué hacer algo? Si al final de cuentas ya todo está en la miércoles. El ejemplo que se da es justamente cuando tú estás llegando tarde a una cita. Si estás media hora tarde, dices, tengo que llegar rápido. Pero si ya estás 1 hora tarde, dices, ya no importa. Entonces, si es que llevamos eso justamente al debate ambiental, hay todo un espíritu muy fuerte que ya estamos en un punto casi irreversible, y justamente genera que en la psiquis de las personas ya digas, ya no importa. Justamente desde tu función, desde Rainforest, desde la conservación de los bosques, coméntanos qué dirías a este pensamiento, o qué sugerirías para llamar a la acción. Bueno, y tu forma de pensar es justamente eso, ¿no? Es que lo que nosotros tenemos que hacer que la gente entienda que tener un bosque tiene que ser rentable. No puedes construirte un castillo, pero puedes mantener y puedes garantizar trabajo. En el mundo no es solamente adquirir, es promover, es compartir en una forma inteligente. No es regalar, es promover, crear, causar y traer empleos. Nosotros no vamos a tener una sociedad feliz si no tenemos una sociedad perfectamente empleada. Si todos tuviesen acceso al empleo, bueno, así es la excusa, ¿no? Como no tienen acceso al empleo, hacen otras cosas.
Entonces lo que tenemos que hacer es que decir, sí tenemos que organizar empleo. Y en los sectores deprimidos, que son precisamente los que están cercanos a los bosques, precisamente por el deseo de depredar. Porque dicen, ahí hay un bosque, me tumbo 2, 3 árboles, vendo, no pasa nada. Me tumbo 5, no pasó nada. 10, no pasó nada. La circulación de madera por las carreteras es lo más terrible que puedes ver. Porque están circulando por ahí y nadie les dice nada. O sea, un man que transporte madera tiene que estar agarrado a que tiene que pagarle cada hora. Sí, o sea que, y no que es que ya pasó el otro control, ahora tiene que pasar conmigo también, y cada uno tiene que ser así para detener el bosque. Dar la rentabilidad al bosque quiere decir compartir con la gente. O sea, tú defines al bosque como un mejor negocio conservarlo que no conservarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Vamos a entrar a más detalle en ese tema, pero quisiera dar un paso atrás y mencionar desde un punto de vista, desde una visión ética y ecológica, cuál es la importancia, ya vamos a ver que también es un buen negocio, pero cuál es la importancia de conservar los bosques desde tu experiencia. Primero que nada tienes que preservar para el futuro, no es solo para ti hoy día. Es bonito decir yo me fui al bosque, yo fui al bosque, ahora es centro comercial y tiene un montón de ciudaderos alrededor. ¿Ok? Entonces es mejor decir, ahí es el bosque, vamos vos también, y que tus hijos también vayan al bosque. No tienes que destruir el bosque para continuar, las ciudades no necesitan crecer a los lados, pueden crecer para arriba, lo que quieran. Me parece muy interesante justo cuando inicia este debate a nivel internacional. El principio es conservar los recursos o usarlos de tal manera que asegure que las generaciones futuras van a tener el acceso a estos recursos. Entonces veo que están alineados en esos principios y justamente de todo esto nace un mercado financiero con diferentes aristas. La primera que quisiéramos conversar un poco es sobre los bonos de carbono. Considero que tú eres de los expertos en este tema aquí en el país, sin lugar a ninguna duda, y quisiera que nos introduzcas un poco, digamos, para los escuchas que muchas veces no conocen el tema a profundidad, defínenos qué sería el bono de carbono, en términos generales. El bono de carbono tiene que ver con la compensación, con la conciencia de lo que tú haces y lo que tú quieres restablecer, ¿sí? Tú no puedes regresar tus pasos, pero sí puedes compensar lo que hiciste y compensar lo que puedes estar haciendo. El paso de la vida de todo ser humano requiere necesariamente que hagas uso de productos de la naturaleza y necesariamente vas a crear y vas a ser parte de la polución, lo quieras o no lo quieras, así como comes también. Entonces, es básico, ¿entiendes? Entonces son cuestiones lógicas, tú no las vas a detener, tú no vas a dejar de crecer, no vas a dejar de comer, no vas a dejar de vestirte, pero sí puedes exigir que tu comida sea lo más amigable posible, lo mismo con la ropa y todo, eso cuesta, ¿sí? Pero no debería costar, eso debería ser traspasado hacia las empresas gigantescas. Para eso es el mercado de la compensación. La compensación es perfecto, nosotros producimos las comidas, ¿no es cierto? Entonces, deme usted a mí una razón por la cual yo no voy a hacerme un hotel de 60 pisos, pero en la punta del Cotopaxi. Y todo el Cotopaxi ya es la nueva ciudad. Ya, es la nueva ciudad. ¿Y por qué no puedo hacer eso? Deme usted una razón por la que yo no pueda hacerlo. No tienes, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes que decir es, verás, como estoy destruyendo yo el bosque, en vez de que te hagas un hotel en el Cotopaxi, ¿por qué no mantienen los bosques de las faldas con todos los comuneros, los vecinos, todas las personas que tienen su pedacito? Y entre todos, las personas que tienen bosques, se reparten una X cantidad que garantice, eso sí, que los bosques estén ahí. Entonces tienes que ver el otro lado de la persona y dices, a ver, esa persona me dice que yo mantenga el bosque, fresco, yo mantengo el bosque, yo soy Domi, lo que yo digo cumplo. Ahora resulta que cómo me pruebas que yo diga eso y que yo haga eso. Entonces tú tienes que crearle y tienes que darle seguridad jurídica. Ahí viene la seguridad jurídica quiere decir que tú tienes las reglas claras del juego para tú poder jugar. Todos queremos jugar, pues que pónganos las reglas bien. ¿De qué sirve el comercio si no tienes con quién comerciar? ¿Para qué puedes hacer ropa si en el país de al lado se están matando? ¿Para qué vas a ver comida allá si los buenos se están matando?
Entonces lo que tú tienes que crear es un concepto, y aquí viene el mundo, el concepto, la organización y la sociabilidad. Solamente son reglas para garantizar el juego. Realmente tu ejemplo es excelente. Justamente el mercado de carbono tiene el objetivo de compensar. Pero ¿por qué tiene el objetivo de compensar? Como tú lo mencionaste perfectamente tu ejemplo, es porque existe una externalidad que no se ve en los negocios comunes. Están haciendo un daño ambiental y el Estado debe entrar a regular para compensar esta externalidad, obligándole a compensar justamente por el lado de no explotar los bosques. En esa lógica, coméntanos ¿cuáles consideras tú que son las ventajas de los bonos de carbono? No solo desde un punto de vista de la importancia de la compensación, sino desde un punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque te va a dar recursos para conservar el bosque. Desarrollemos un poco la idea. ¿Cuál es la importancia clave del bono de carbono como instrumento financiero? Bueno, resulta que tú quieres salvar bosques, ¿no es cierto? Pero salvar bosques no es gratis. Ahora que tú estés preocupado dándote la vuelta a 3 kilómetros, a ver si puedes. A ver si mientras estás en los 50 metros que tú ves adelante y los 20 que ves para atrás, no ves nadie. Pero cuando tú cruzas esa bandera, se van a meter. Entonces tú no puedes controlar. Tampoco puedes doblegar a la gente, ni le puedes hacer entender a la gente que no haga lo que hace, porque la gente es así de necia. Entonces requiere de un tipo de educación especial. Como tienes que ir a educarles, ¿cómo vas tú a ponerte a educar a los buenos y a darte la vuelta al parque para ver que no te tumben un árbol? ¿Y has tenido casos justamente de que en tu bosque haya alguna cosa de tal ilegal o necesidad de hablar con las comunidades al respecto? Qué bueno que la tocas, porque es un poco complicado. Incluso prácticamente es un tabú hablar de esto. Pero te voy a decir que la gente considera que porque tiene necesidades puede ir y destruir el bosque. Y también que porque tiene necesidades puede ir y una vez destruido el bosque plantar algo y seguir viviendo de ahí, porque le está haciendo un favor al dueño, porque él tiene necesidades. No está matando al dueño, está dándose con el bosque, porque la siguiente que va es el dueño. Resulta que mi bosque es un bosque que lo estuvo cuidando una familia durante generaciones. Y viene un grupo de gentuza, de gente tranquila. Dios mío, no te preocupes. Tranquilo, con confianza. Gente más bien siempre a quienes les engaña para ponerlos ahí. Los ponen a trabajar como empleados de ellos en esos sitios en la tala del bosque. Entonces, esta gente destroza una cantidad increíble. ¿Tú sabes cuántas hectáreas hay en el Parque de la Carolina? No estoy seguro. ¿2, 3? Sí. No, ¿de bosque? No. Bueno, eso ya no es bosque. Ya no es bosque. No, sí es más. Debe ser unas 2 hectáreas. 2 hectáreas. Y justo que topas de ese tema. 2 hectáreas. Al bosque le robaron 2,000 hectáreas porque decían que tenían hambre. De tu bosque. Yo no puedo cortarles a ellos porque han cortado el árbol. Tiene que hacerlo el Estado. ¿Acaso yo soy para eso? El Estado tiene una ley que dice que no se puede talar. Es un delito medioambiental. Tu prisión es de 3 a 5 años. Sin embargo, ahí está la gente. Y lo más curioso de todo es que hay gente del municipio, como hay un alcalde, creo que se llama Acerrín, no sé cómo se acuerda. Un pueblo en una de esas áreas míticas de nuestro bello Ecuador, que les ha ofrecido que el man se encarga de todo. No se preocupe, yo voy a hablar con los manes de la empresa que nos regalan todito, porque si no nos regalan, ahí les secuestramos, les matamos, ahí les hacemos la vida imposible. Como el sinvergüenza del señor Acerrín no ha sabido que la gente le ha sabido grabar, oiga, y sale una de audios. Qué barbaridad las cosas que dice el señor Acerrín, pero es que le van a meter preso. Víctor, y justo tocando ese tema, ¿crees que este tema de la tala de bosques topas 2 aristas importantes, ¿no? Viene del lado del Estado y viene también del lado de las personas. ¿Crees que del lado del Estado evidentemente nos damos cuenta que hay temas de corrupción, una falta de control, pero en el lado de las personas ¿no crees que es un tema de falta de educación de las personas, de entender justamente cuál es el problema y que por eso lo hace? Como dices, tengo hambre, ¿no? Mira, y por eso lo estoy haciendo. Ese es un detalle moral, ¿sí? Hablar de eso también es un tabú. Uh-huh. Porque resulta que en nuestro país y en nuestra sociedad nos han enseñado a ser
unos perfectos mendigos. ¿Ya? Quiere decir que dependemos yo, como del Estado. soy pobre, usted tiene que darme. Usted tiene que darme, porque usted tiene lentes, tiene que darme. Uf, usted tiene esta chopa, usted tiene que darme, pues. Y justo es interesante. Tienes carro, vos tienes que darme. Entonces, esa es la actitud. Entonces dicen, y si no me das, te quito. Y así se ha construido el país con ese concepto. Usted sabe que a veces que alguien en el próximo podcast me desmiente, por favor, y me dice, si la mitad de Guayaquil no está hecho en invasiones, si la mitad del norte de la ciudad de Quito no está hecha en invasiones, ¿cuántas partes no conoce usted que está con invasiones? Y nosotros entendemos que la pobreza es dura. Lo sé yo, sí, lo sabe la gente, pero sin embargo, los pobres no roban. ¿Y por qué nos dicen eso? Porque aparece un intermediario que se roba el terreno, lo negocia y él les vende a la gente. Sabes que es muy interesante todo lo que estás mencionando, es la importancia de la compensación para obtener esos recursos, proteger el bosque como tal y más adelante, como vamos a topar el tema, como ustedes lo hacen, generar un impacto social positivo. Quisiera hacer un comentario volviendo un poco al tema de los bonos de carbono. Muy pronto cientos de empresas comenzarán a compensar su carbono por un tema de regulación, tanto en Europa como en Estados Unidos. Solo las 18 empresas más grandes del mundo petroleras tienen el objetivo de llegar a neta cero de carbono en el año 2022. Para esto se necesitarían 3.300 millones de carbonos para el próximo año, 3.300 millones de toneladas métricas de carbono, que es 18 veces más que la cantidad de carbonos que se compensó en el 2020, que ya es el récord de carbono que se ha compensado. No solo es por el lado de la demanda de estos bonos que está creciendo, sino también muchos parques de Europa o hay estados europeos que conservan sus parques y emiten bonos de carbono. ¿Por qué comento todo esto? Mientras el señor alcalde de Francia cobra carbonos por el campus de liceos, que son un sitio que donde se vende más cosas también. Pero el alcalde cobra por los carbonos. Exacto. ¿Por qué hago esta pregunta? La pregunta es, ¿qué beneficios podría traer al Ecuador el entrar a este mercado de carbonos? ¿Y qué implicaría quedarnos fuera? Hemos estado fuera de, digamos, en términos de mercados financieros, en varios temas, pero ¿qué implicaría quedarnos fuera y qué beneficios nos traería el entrar a los bonos de carbono? Imagínate lo que estamos nosotros perdiendo de plata por ser parias del ambiente, ¿no? De no querer estar metidos en la huevada, no querer estar metidos en el negocio, no está todo el mundo metido. Ahorita mismo el Ecuador, Colombia y Perú y México y Brasil venden carbonos. Sí. Ahora, entiende bien que el concepto del carbono no es muy extendido, incluso ni siquiera en estos países como Brasil, porque ellos tienen negocios muy interesantes, por eso quemaron el bosque, porque ellos tienen negocios con esa gran empresa que tiene que sembrar soya genéticamente modificada en cualquier puta parte donde sea. Entonces esos son los que promueven esos incendios y no se dan cuenta que con carbono pueden ganar más dinero en el tiempo. Sí, tienes que crear un proyecto que debe durar, se justifique, se analice, sea real, promueva beneficio para todo, la persona pueda compensar, tú puedes trabajar y puedes cuidar y puedas producir empleo. Víctor, justamente tocando el tema que estabas ahorita contando, alguna vez tras bastidores nos comentabas que Ecuador podría ser una potencia mundial en venta de carbono. Entonces, haciendo este análisis entre un costo de oportunidad de lo que Ecuador podría ganar versus a lo que gana actualmente por la explotación de petróleo, ¿te acuerdas de ese análisis? ¿Podrías comentarlo, por favor? Mira, si solamente con lo que vimos, lo que nos comentó el Sebastián hace un rato, que se necesitan 3.300 millones de carbonos. De toneladas métricas. Sí, una tonelada con carbono. ¿Ok? Pues son 3.300 millones de eso. Primero empecemos por la unidad es el carbono. El carbono es una tonelada de CO2 que está detenida, retenida o en el idioma internacional se llama secuestrada. Es decir, está capturada en un trozo de madera. Tú le prendes fuego a esa vaina y se fue el CO2. ¿Ok? Regresa al ambiente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que impedir. Primero, que el CO2 que ya está almacenado no vuelva a la atmósfera. Y segundo, que el que está en la atmósfera se convierta y pueda ser almacenado. Un carbono, una tonelada.
Si nosotros hablamos del Ecuador, el Ecuador megadiverso y biodiverso, una maravilla, según las subidas o las bajadas de las altitudes en el terreno, la área geográfica, aumentan o disminuyen las capacidades de adquisición de secuestración de carbono por el tipo de botánica que existe. Hay árboles que tragan más carbono y hay otros que tragan menos, pero estos árboles también están sujetos a las temperaturas o los pisos climáticos. Entonces, pisos climáticos varían. Si le hacemos una media y vamos a ser bien conservadores y bien tacaños, vamos a decir que el Ecuador secuestra 100 toneladas de carbono por hectárea, ¿sí? 100 por hectárea. Solo vamos a hacerle de ejercicio, ¿sí? Vaya a ser que hayan 60, pero yo creo que son muchísimo más altos. Yo tengo cálculos y he visto de 160, de 182, y sé que hay estudios que avalan mucho más incluso. Pero vamos a ir por una media lógica para que sea matemática y rápido de hacerse así. 100 carbonos por hectárea. Digamos que el Ecuador en manos privadas tiene 1 millón de hectáreas de áreas boscosas con bosque o que pueden convertirse en bosque. ¿Ok? Millones. ¿Cuántos tenemos ahí? ¿Cuánto nos da? Tenemos 100 millones por 54, tenemos 5.400. Cada carboncito. Al año. Cada carboncito vale $54. Multiplique son 5.400 millones de dólares. 5.400 millones. Al año, ¿no? Porque se renueva. Al año. Así, al ojito. Pero yo te digo que la media del Ecuador es 160 arriba. Es posiblemente uno de los países más altos en secuestro de carbono. Y esto, pues, espero que tengan la oportunidad de todo el mundo de ir a preguntar a un botánico o de leerse un libro de botánica o googlee la vaina. Y aprovechemos el podcast para hacer un llamado, y justamente hemos conversado contigo tras bastidores. Entiendo que debe haber ciertos cambios judiciales. Conversamos un poco general, hagamos el llamado para que podamos entrar al bono de carbono del Ecuador. Y solo termínalo antes. Si tú le comparaste esos 5.400 millones así, sin hacer esfuerzo, ya son 1.900 millones de dólares más que lo presupuestado del Estado para el petróleo el año. ¿Me entienden? Y eso que ahorita estamos con un petróleo de $70, ¿no? Eso que no se le olvida a la gente, porque por allá hacían escándalo, porque decían que el sonriente vivía en épocas de la influencia de los de 55, estamos en 71. Espero que eso también ayude a que el Estado, espero que eso le ayude al Estado a promover y a concluir esas cosas que están faltando, ¿no? Porque el Estado necesita dinero, qué bueno que le entre por el petróleo, qué pena que no le entre por acá, porque si le subimos de los 3.500, los 5.400, estoy seguro que damos un salto abismal, una década en avances con las inversiones que pudiese hacer el Estado. Pero allá el Estado, dos sistemas judiciales nos impiden trabajar, dos ideas judiciales nos impiden. La una es la de que solamente el Estado y el monstruo del Estado es el único que dirige y el único que puede hacer las cosas. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda es una mala lectura dada a un artículo, que es el artículo 74 de la Constitución. ¿Qué pasa con las dos, no? Como te decía, la número uno es decir que el MAE, solo el MAE, únicamente el MAE, únicamente el MAE. El Ministerio de Ambiente. Son los únicos que pueden dirimir en esta situación. El artículo 74 tiene una clarísima premisa, que es que nadie se puede apoderar de tus servicios ambientales. Servicios ambientales, entiéndase, por todos los beneficios que da el tener un bosque, o la diferencia que hay en tener un cultivo. Tú tienes un cultivo y lo envenenas para mantenerlo bien, y lo envenenas para cumplir con puntos para que se te reduzca el costo y todo eso, y que estén más rápidos, porque hay enfermos que nos venden, ya. Eso tiene que producir un líquido, eso se drena cuando llueve y va a todo el mundo, ya. Eso es una situación. La otra situación es el bosque, donde el bosque está creciendo, está dando vida al sector, al medio ambiente, y todo lo que llueve y cae ahí es rico. Entonces eso enriquece los suelos alrededor, ¿sí? Eso es un servicio ambiental. Ese servicio ambiental dicen que no lo puedes tener, pero no lo puedo tener ellos, nadie puede tenerlo mío.
Porque lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo. Apoderarse de algo que no es tuyo es una ilógica, es algo ilógico. Se refiere a otras personas. Pero como le falta esa integración, entonces dicen los señores lectores o doctores de la ley, que no son precisamente abogados allá en el ministerio, deciden que no, que ningún ecuatoriano ha tenido ni tendrá derecho a hacer uso de servicios ambientales, pues no se prueba la propiedad de tal, de acuerdo al artículo 74. Falso. Lo que dice es que no te pueden quitar. Lo que puedes es malinterpretar. La Corte Constitucional debe hacer una aclaración a este artículo. Y en cuanto a lo del MAE, pues señores del MAE, cuando el MAE no puede en territorio, entonces actúa la función de la autoridad territorial del sector. ¿Qué es lo que quiero decir? En el caso específico y claro, como el MAE no puede, entonces la gente en Quito no puede, o la gente en Guayaquil no puede, o la gente en Cuenca no puede. Entonces, la provincia, con su sistema como autónomo, como gobierno autónomo, tiene la potestad de generar ellos las reglas que hacen falta generar aquí. Entonces, son dos problemas jurídicos. El uno, eso de que soy el omnipotente, porque la misma Constitución no les deja. Y el segundo, el malinterpretar las cosas de como me dé la gana. Ahora también puedo interpretarle yo a como yo quiero. Entonces, como yo quiero y como ellos quieren. Ahora, ¿qué es más lógico? Que aquello que es tuyo sea tuyo o del vecino. Víctor, ahí para complementar un poco el análisis, sabemos que esto, digamos, deja en una zona gris la negociación de bonos de carbonos a nivel interno. Pero que te deja es que tú no puedes negociar créditos de carbono. Pero eso no te impide que tú puedas registrar y preparar tus carbonos. Exacto. Y en vez de eso, ir a la compensación voluntaria. El problema de la compensación en ese aspecto es que como es una compensación, lo más probable es que yo, por ejemplo, como empresa, si llego a tener la compensación, yo la declaro porque ahí está declarado. Pero si otra persona viene y le regalan esa plata y no va a declarar, no pagará impuestos. Pero no es porque no quiera, es porque no se puede. Interesante. Y justo entrando a esa lógica, como Rainforest es experto en el tema de servicios ambientales y también sería experto en compensación de carbono, si tenemos a alguien que está escuchando en el podcast, dice, bueno, yo tengo un bosque, tengo costos para conservarlo, quisiera entrar en el mercado de carbono, ¿nos podrías mencionar a breves rasgos cómo podrían contactarse con ustedes? Y también, en breves rasgos, cómo funciona el proceso, ¿no es cierto? Ustedes funcionarían de intermediarios. Lo primero que te voy a decir es que el mercado de carbonos es un mercado privado entre privados, ¿sí? No es un mercado estatal. El mercado privado es entre privados. Yo vendo panes, vos quieres comprar panes, vos me compras. Si no quieres, no me compres, ¿ya? Tú vendes chopas, yo te compro chopas. Si yo quiero poner, me compro. Listo, es una cuestión de privados. En el mercado privado de carbono se debe y se puede trabajar sin tener que estar con estos bloqueos ridículos. La buena noticia es que la idea de este nuevo gobierno y la idea de la persona que está ahorita al frente del MAE es bastante afín con los servicios ambientales, el reconocimiento de lo que está y de lo que cuesta. ¿Okay? Entonces tenemos la esperanza de que se libere. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tener un proyecto en sitio. Hay que decir un proyecto en sitio. Yo tengo una hacienda de 6 hectáreas y resulta que yo era ganadero, pero como ya vender carne no es rentable y resulta que moralmente ya no me gusta. Entonces, ¿cómo hago para cambiarme el chip? Porque así se dice, ¿cómo me cambio el chip? ¿Cómo cambio mis actitudes? Entonces lo que hago es, pues ya las que se vendieron, las que están y se van a ir yendo. El sitio donde está el pasto lo empiezo a replantar. Y lo primero, para recuperarse del pasto es un poco complicado, entonces tienes que escoger una especie que te sirva para sembrarle ahí. Primero, para restaurar el bosque. Empiezas a sembrar tu bosque y tu bosque empieza a crecer. Regístralo como un proyecto de captura de carbono en el sitio. Y cada vez que tus arbolitos van creciendo, tú vas capturando carbono. Para esto existen sistemas en los que existen sistemas para cuantificar
la cantidad de carbono que el árbol captura el momento de crecer. El momento de crecimiento es mucho más. Entonces eso es importante tener en cuenta. Entonces, estas áreas que son baldías, están quemadas, les destruyó la palma, le han quemado, se acabó, era un desierto. Vivimos en el Ecuador. Aquí es cuestión de esforzarse un poquito y ponerle la planta correcta y se restaura. Hay plantas mágicas que se les podría llamar mágicas porque tienen el poder de darle vida a la tierra. Estamos hablando de, por ejemplo, la caña guadúa. Siembra la caña guadúa unos 5 años. Y listo, le van a hacer plantación forestal. Está creciendo. Toma una captura un tiempo. Se puede registrar eso. Tiras la caña guadúa, un montón de gente hace casa o utiliza en la construcción, has tenido dinero. Pero la caña guadúa te restauró el sitio. Si fue antes parte de la palma, hay muchos cultivos destructivos, la caña de azúcar, por ejemplo. Ese es posiblemente el cultivo más miserable del mundo. Perfecto, y si una persona... es totalmente destructivo, mató la tierra y mató al que se la come. Una persona ya hace todo este proceso y ya está listo, digamos, les contacta a ustedes trabajan con un intermediario. Necesitas un tipo de informes que son crecimientos, tipos de suelo, tienes que tener tus mapeos. Una especie de auditoría ambiental. Tienes que pasar una auditoría ambiental, necesitas invertir para poder pasar tu auditoría ambiental. Tu auditoría ambiental dice que tú estás reforestando y tú tienes que reforestar. La auditoría ambiental lo que va es a comprobar que sea cierto lo que has dicho y que durante un año tú no tumbes ese árbol. Porque los carbonos se pactan al año. Al año. Sí. Si resulta que al año ya no quieres y quieres cambiar, entonces puedes cambiar. Pero luego tú dices, bueno, si este año el carbono estuvo en 30, pero es por mantener el bosque y de Yapa tengo pájaros, claro, los animales. puede subir mañana. Entonces al día siguiente se dispara, se vuelve a disparar y volverá a dispararse porque es la tendencia. Se acaba, la gente no va a dejar. Exacto, es una tendencia. Víctor, ahí en esa lógica, avanzando justamente en el tema, a veces hay todo un debate alrededor de que la compensación por sí sola no es suficiente, porque si bien regulas de empresas petroleras que paguen su externalidad negativa compensando en bonos de carbono, no sigue existiendo industria petrolera, no saliste de la industria petrolera como tal, y desde ahí se desarrolla un concepto muy interesante o varios conceptos como son el tema de las finanzas de triple impacto, la economía circular y los criterios ESG, que son de impacto ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Entendemos que ustedes manejan varios proyectos que no solo buscan la conservación, sino modificar la estructura productiva para generar, digamos, toda una producción más verde. En ese contexto, André preparó un par de preguntas. André, por favor. Sí, y bueno, a todos nuestros escuchas, lo importante de aquí, de tener un gran invitado como es Víctor, es que lo que se conocería ahorita en el mundo de las startups, Víctor es un startupero serial, como le dicen. Sí, o un emprendedor serial. Porque Víctor, más allá de tener solo Rainforest, como ven aquí, Rainforest brinda servicios para otro tipo de productos y varios proyectos. Entre ellos voy a comentar 3 de ellos, si nos puedes comentar. Por ejemplo, tienes Agua Luna, que es una planta de agua que no utiliza plástico. Tenemos Root for the Future, también vende café. Y también tenemos productos de balsa y miel de abeja. Entonces, puedes escoger alguno de ellos. Cuéntanos sobre la experiencia del impacto social, más que nada. Más que todo para el impacto social. Lo que pasa es que es importante que puedas diversificar las cosas cuando las tienes. Y necesitas abrirte espacios en diferentes partes. Entonces, lo que tú tienes que hacer es confiar en la gente y darle sus espacios. Nosotros creamos algunos proyectos. A mí el que más me gusta se llama Roots for the Future, que en una sola frase entrampa todo lo que tú me estás diciendo. Bueno, podemos mostrar si Roots for the Future es, por ejemplo, ya te voy a explicar cómo es Roots for the Future. Roots for the Future recoge basura de la balsa, ¿sí? Con la basura de la balsa se hacen cajitas. Aquí tengo una cajita, ¿no? Esa cajita que está ahí tiene productos que tienen relación con el bosque. Ahí hay un café, es un café que crece entre bosques, que no es el café del vecino, no es el café que creció a pie, no es el que está contaminado, no está envenenado, nadie le escupe ni le mira feo.
Es un café que crece aquí. Mira, este es un café. ¿Este café se siembra en bosque? ¿Puede ser? Se siembra en bosque. ¿Por qué lo escogimos nosotros para trabajar al café? Primero, es necesario generar un impacto real. Y cuando dicen que el Ecuador es un país... ¿así? El Ecuador es un país... Cuando dicen que el Ecuador es un país exportador, yo quisiera saber qué se exporta, bueno. Porque para vender café fue súper difícil. Yo tengo este café, y este café está escogido, ¿por qué? Porque es de una comunidad, un grupo de gente que vive en las montañas y que vive con bosques. Y no destruyó el bosque para sembrar el café, sino que sembró el café entre el bosque. Es decir, mientras ellos iban creciendo unas matas de aquí, también dejaron crecer matas libremente de otro tipo de árboles frutales, árboles leñosos. Y esta afluencia del sector le infiere un sabor único al café. Entonces, te tomas el café y de pronto te dice que te sabes, tú cuando estás probando te da la idea de que es una cereza, una guava, un plátano, una piña, y dices, ¿y qué mismo es? Joder, ¿cómo es que es la cosa? Esos saborcitos pequeños que se aprenden a testear cuando te gusta mucho el café y le puedes empezar a definir los sabores y le puedes encontrar eso. Ahí es donde viene el paraíso del café gourmet, donde la gente que le gusta el café paga por un buen café. No estamos hablando de un café que no crece en cantidades, sino es en calidad. Este que está aquí específicamente es un Sarchimor. Está entre 1.600 y 1.400 metros de altura sembrado y tiene esa cualidad del bosque. El otro año fue el segundo, el anterior fue el primero. Este año va a ser el primero otra vez. ¿Por qué? Porque estamos ya con gente que está definiéndose a hacer este tipo de café. ¿A qué lugares del mundo llega tu café? Estoy vendiendo únicamente en Liechtenstein y en los amigos que se llaman el BAFTA, que son todos los poderosos económicamente en el lado de Europa, que son Liechtenstein, es Holanda, es Noruega, es Suiza, es Dinamarca, es Suecia. Entonces, en estos grupos, de ahí es donde está llegando el café. Casualmente, el Ecuador había firmado pues un tratado con el BAFTA para venderles algo, pero nadie les ha vendido. Entonces, les alcancé a vender el café porque tengo amigos allí que son de la gente que le gusta los café. Yo quisiera café aquí acotar algo solo para reforzar la fuerza de lo que estás haciendo a nivel conceptual. Estás haciendo compensación porque no estás explotando los bosques, apalancándote en un proyecto de impacto social y además que genera una mayor calidad en el mercado, es decir, que rinde mejor que la competencia alrededor. Justamente como ese, ¿qué ganan? Ellos ganan un precio justo, que es mucho más alto del precio normal del café. Perfecto. El precio normal del café, tú puedes leerlo en el periódico, pero el café de tiene un precio muy diferente. Te puedo contar, por ejemplo, que en Europa hay un café que no se le parece, que crece, que lo están haciendo como gran maravilla, café de altura a 800 metros, que me parece que en Turquía tienen unas montañas y por ahí están sembrando. Ese café pega $30 la taza, hermano. Entonces, te imaginas la calidad. Ahora, nosotros no estamos así. Nosotros estamos compitiendo desafortunadamente con mercados que producen café de $1 el kilo. Entonces, es muy difícil. Entonces, el mercado es un mercado gourmet. Mi país no es un país para competir con Brasil en café, pero sí podemos ganarle a toditos en calidad de café. ¿Sabías tú que el café de Colombia también compraba café de marca aquí? Y por eso la gente empezó a sembrar café aquí en el Ecuador. Porque lo más lindo, lo mejorcito, se vendía a esa marca. Nosotros tenemos que posicionar ya no esa marca, porque también ahí hay café colombiano. Entonces posicionemos la marca original, que es el café ecuatoriano de altura. La ventaja que tenemos es la altura. Tal vez no en las ciudades, pero sí en las montañas. No de las personas, nosotros sí somos bien chaparros, pero de montañas somos grandes. Oye, Víctor, y una de las cosas que más nos llamó la atención desde que te conocimos
es estas alianzas, estos contactos que tú tienes en varios países del extranjero. Y digamos que uno poniéndose a pensar, tal vez es una de las trabas o una de los aspectos más débiles tal vez para la mayor parte de los emprendedores. El tema del financiamiento y el networking. Tener a quien venderle. Exacto. El mayor problema es tener a quien. Cuéntanos. Puede hacerte un gran producto y todo esto. Bueno, esos son grupos, son gente que siempre viaja acá al Ecuador porque escogen venir al Ecuador por la biodiversidad y tú te los encuentras en una sencillez caminando por ahí en los bosques. Oye, ¿cómo te los encontraste tú a tus aliados? Claro, y todos esos amerindios es una historia increíble. Todos han venido con unos amigos de los cuales de mis amigos por una cuestión financiera y una situación de contabilidad. Aquí son muy honestos. Las inversiones que tienes para tener los bosques que tienes han sido inversiones muy grandes. Claro, es que son banqueros jubilados. Entonces, lo que ellos han hecho es comprar los bosques para la empresa y dejarlos aquí. Y llevando tu experiencia a nivel de un consejo para los nuevos emprendedores, ¿cómo aconsejarías en tips generales para abrirnos, ¿no? Muchas veces el ecuatoriano tiene la visión de aquí no hay plata y nunca trata de ver un poco más hacia el mercado de afuera. Pasa que aquí las instituciones bancarias, ojalá no me corten la tarjeta, pero las instituciones bancarias tienen un sistema de trabajo aquí muy duro, muy complicado. Vamos a creer que afuera, aquí tú sales de aquí del mar territorial en Latinoamérica y cruzándote la media en la mitad del Pacífico ya te pueden prestar a 1% o la cantidad de millones que te dé la gana. Entonces los banqueros internacionales no tienen de traer dinero de la Asia, de acá a prestártelo, pero los cogen al 1% y venden al 17%. Claro, el spread es brutal. Sí. Y bueno, pero no es mi intención criticarlos. Ojalá tuvieran la apertura y la visión. Lo que deben ponerse es pilas para promover la idea del trabajo, porque esta plata tiene que circular en algún sistema bancario. Claro. Y a mí me interesa que sea. Y volviendo un poco a los mercados internacionales, desde tu experiencia, existe, ¿no es cierto?, un apetito voraz por un tema de inversión en temas ambientales, totalmente, de impacto social afuera, ¿no es cierto? Mira, hay gente como ellos que ellos simplemente, ¿sabes qué? Esto se queda aquí, yo no quiero nada. Si salen las vainas de los carbonos, yo quiero trabajar en las ventas de los carbonos, eso quiero hacer. Ya, listo. Ahí son, ellos vienen con una cuestión de no me interesa. Ellos consiguieron que un bosque en la vida real quede libre en manos de ecuatorianos y a perpetuidad. Porque si es que alguien tiene la molestia de investigar quién soy yo y se revisa hasta las constituciones, dicen que el bosque no se toca. Y no hay pues ese tipo de constituciones en las empresas de ese calibre que dice el bosque no se toca, porque más bien lo que dicen es en caso de emergencia se vende el bosque, y nosotros no. Nosotros mantenemos el bosque porque nosotros estamos conscientes de dos cosas y vamos a toparle la parte medioambiental, porque la parte financiera ya hablamos. Pero te voy a contar la parte medioambiental. En la parte de acá arriba del noroccidente de Quito tenemos un bosque que se llama el Ucumari. Lo bautizamos como el Ucumari. Es el único sitio en el mundo y en la historia de todo el mundo, claro, que reconoce que tanto el oso como el árbol son dueños con la empresa de la mismo pedazo de tierra. Para nuestros escuchas nada más, el Ucumari es el nombre en quichua. El Ucumari quiere decir el oso, es el nombre del oso. De anteojos. Y el Ucumari es la tierra del oso. Entonces la tierra del oso tiene una ventaja. El oso es una especie emblemática que también se le llama especie paragua, se le puede decir. No porque nos cubramos bajo la azúcar, sino porque al mantener el medio ambiente de este señor oso, que es sumamente sensible y requiere de tener sus achupallas a tiempo. ¿Saben lo que son las achupallas? Son como unas cañitas. Las cañitas que ellos comen, que tenga sus flores del bosque, que tenga los frutos de los árboles, que tenga su río, y que tenga eso, y que esté limpio, no que esté sucio. Porque así como tú vas con tu plato, si tu plato está sucio, lo botas. Así mismo él también, si está sucia la planta, la bota. Entonces ya no come y busca comida. La especie es emblemática porque al mantener su equilibrio, que es tan sensible, le permites la vida al resto de gente. Al resto de gente que vive allá, porque nosotros a los animales y al bosque, a las aves, todos los consideramos igual que nosotros, en el mismo derecho y la misma cualidad. Que no puedan hablar,
No es su culpa. Que no se puedan mover tampoco es su culpa. Pues. Que no puedan caminar mucho menos. Que estén enfermos peor. Entonces, como ellos no pueden hablar, entonces hablo yo por ellos y te digo, el oso se cuida. Al ser emblemático, el sistema de él se mantiene y salvamos indiferentemente, sin opción. Le damos la opción a todas las especies que están viviendo ahí, que han vivido antes que nosotros y que esperemos sigan viviendo después de nosotros. ¿Ya? Finalmente, Víctor, tal vez una pregunta que siempre nos gusta hacer. ¿Cuáles son las cualidades, ¿no es cierto?, que un emprendedor debería tener? Bueno, pero no un emprendedor cualquiera, sino uno que tenga conciencia social, o de un emprendedor, perdón, hablando, un emprendedor social o un emprendedor ambiental como tú. ¿Qué crees que es lo más importante? Lo primero que tienes que hacer, yo creo que es caminar por el país. Saber dónde estás caminando y entender las cosas y la realidad social. Yo he subido todo el tiempo y he conocido todos los movidos. Yo he sido empleado, yo les decía a la gente, yo he limpiado baños de la misma forma que gerenciado empresa. Es lo mismo. Lo que importa aquí es la calidad con la cual tú actúas frente a ti. Tú tienes que serle fiel y honesto a ti mismo. Para mí es ridículo el desperdicio. Entonces, yo mi concepto lo debo amplio a todo lo que yo puedo. Y de la misma manera, si lo hago yo, lo haces tú. Si lo hacemos todos, estamos bien. ¿Cierto? ¿Qué necesita saber un emprendedor para hacer algo aquí en mi país? Número 1, tienes que pensar lo que estás haciendo, pero no tienes por qué limitarte. Segundo, hay estudios de mercado y hay estudios que haces vos mismo. ¿Sí? Tercero, el sistema judicial puede ser estúpido, arrogante, abombante, lerdo y todo, pero funciona, es el sistema que tenemos y tenemos que trabajar en él. Cuarto, la burocracia, sí, la burocracia aquí, amebas al lado de otros países. Si tenemos una porquería de gente que hace tener iras, ¿no? Pero si tú haces un trámite aquí en el Ecuador y haces el mismo trámite, y porque me lo contaban esta semana en Miami, es para pegarse un tiro allá arriba y venir acá y decir, Dios mío, quiero mis vagos. Mi país es de gente noble y de gente buena. Las cosas se arreglan conversando. Y tu emprendimiento tiene que contener 3 aristas básicas, quiero decir. Primero, que sea sostenible en el tiempo. Segundo, que genere empleo. Y tercero, que sea amigable con el medio ambiente. Porque ese es el momento hoy. ¿Entiendes? Y tenemos que vivir en este mundo hoy. ¿Por qué te digo interesante todo eso? Porque hoy vivimos en un mundo comercializado y levantas el teléfono y si no te venden algo, te están pidiendo algo. Entonces tú estás en un negocio, una de las entra, daca, sí, quizá. Entonces, en ese sistema, si un árbol parado no sirve para nada, lo tumban. Entonces tenemos que darle la opción para que no lo tumben. Tú quieres que una estatua fea no te la tumben, entonces tienes que darle la historia. Darle valor. Y si le das la historia, esa bobada no te la tumba. Pero si no le diste la historia, la gente lo tumba. Para llegar a la gente se necesita impactar. Impactas con las historias, pero sobre todo con el ejemplo. Ahí es donde tiene que funcionar bien las cosas. Y tú dices que haces una cosa, hazla. Pero hazla de verdad. Por eso conmigo sabe que, vea, el Señor dice que tiene bosques, ustedes tienen la certeza de que yo me trepo, que te pagan, pues. Que bajar es de bajar. No lo intentes, hazlo. Víctor, de verdad que ha sido un espacio súper enriquecedor, creo que para todos nosotros y para nuestros escuchas. Escuchar tus consejos, tus experiencias, todo lo que has emprendido, de verdad ha sido, siempre es muy bueno para todas las personas. Nada, te queremos agradecer de una manera muy grande por habernos dado este espacio y no sé si quieres dar un último mensaje a las personas que nos están escuchando y eso sería todo por hoy. Falsos mitos, engaños y cuentos y puras de esas pendejadas se rompen todos los lunes después de las 4.
ahí en ese carbono punto cero. Ahí le sacamos a todos los cueros del sur. Es un programa que tiene Víctor justamente en temas ambientales, muy recomendado. Lo pueden buscar en Facebook. Y por ahí esperemos volverte a tener. Realmente queda un montón de temas por conversar. El tema de la miel de abeja, todo el resto de productos que mantienes. Piensa positivo, no pienses negativo. Y muchas veces los medioambientalistas son Fatalistas, sí. Son fatalistas. Es verdad que nos vamos a pegar un tiro en 10 años cuando el calor sea 54. Ya va acá, pero no vamos a llegar a eso porque no somos tan estúpidos. Porque yo creo que no lo que yo estoy haciendo, yo no estoy inventándome el agua tibia, ¿sí? Ten claro eso. Lo que yo estoy haciendo es poniendo en práctica a alguien que la gente se ahueva a hacer. Tenía miedo de hacer, pero ahora sí se puede. Y no se debe de tener uno pensando que la viabilidad, la posibilidad, tienes que ser lógico, hay un mercado allá afuera. ¿Cómo vas a creer tú que no van a querer 30.000 millones los ecuatorianos? ¿Ya por qué vamos a regalar la plata? Así que ten fe, que nos vamos a quedar fuera. Y sé positivo. Todo lo que se hace pensando en el medio ambiente, siendo lógico. Va a funcionar. No hemos de vivir en harapos para salvar el mundo, hemos de morir bien vestidos, a decirlo, ¿cierto? Pero tenemos la opción de salvar el mundo, pero usando la cabeza, dirigiendo nuestro poder de elección y de opción hacia productos que son amigables. Esa es la tendencia y así es como se salvará el mundo en su propio sistema. Listo, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio con un siguiente invitado. Que estén muy bien. Chao.